¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre les digo, ¿no? Espero que se estén cuenta bastante. Y nos encontramos pues en las últimas clases, ya lo que vendría a ser de este último bimestre, ¿no? Siempre refrescando temas anteriores para que mientras más pasen las clases uno pueda entender mejor lo que se habla, ¿no? Como les he dicho antes, lo importante no es avanzar, sino es entender, ¿no? Para que ustedes lleguen eh, el próximo año, estén en quinto secundaria o estén en alguna pre, lleguen con algo pues sólido en la cabeza de algún tema que se haya tratado, ¿no? El objetivo aquí es que ustedes lleguen, por ejemplo, a un quinto de secundaria o a la pre, lleguen ya sabiendo pues un tema, ¿no? Que les pongan un tema y digan, ah, yo más o menos sé de lo que se habla, ¿no? Una idea sólida. Esa es mi meta, eso es lo que espero bueno, eso es lo que yo espero lograr. Y para eso, para entenderlo mejor, al final ustedes tienen que participar, eso es muy importante, siempre se lo repito. Así que, sin más, vamos a comenzar el día de hoy, que es un tema muy interesante para debatir, ¿no? Hablamos mucho de lo que vendría a ser lo que es la sociedad, vamos a tratar de criticar algunas cosas, ¿no? Esta clase está hecha para esto, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ya lo van a ver. Ya saben que al final, como les digo, tienen un tiempo para participar, ¿de acuerdo? A ver, antes de esto, vamos a estar acá. Ya saben, si es que no pueden ver, o tienen algún problema con las imágenes, ustedes ya me avisan, yo siempre leo chat. Así que, ya. A ver, ¿dónde estábamos? Nos encontrábamos y vamos a retroceder un poco en los temas, ya para que todo quede muy claro. Buenos días con todos, chicos. Les voy a reiterar el saludo. A ver, vamos a retroceder un poquito para que todo nos quede así clarísimo, ¿de acuerdo? Miren, estamos en la guerra con Chile, ¿no? Una guerra que en el Perú nadie se esperaba, que nadie estaba preparada para combatirla, porque Perú se encontraba en una crisis política, en una crisis económica, como les he comentado antes. Es como si ahora, es como si en este año el Perú se enfrentara pues contra un vecino en una guerra. Sería algo pues inadmisible, ¿no? No podríamos combatir en una guerra estando como estamos ahora, ¿no? En plena crisis. En ese momento, Perú se encontraba en una crisis fuerte económica, política, incluso hasta social. Así fue a la guerra Perú, y una guerra que fue arrastrado porque Perú nunca buscó estar en esa guerra. El Perú fue arrastrado por un pacto y se vio inmerso en una guerra, y su único aliado pues se retiró. Entonces esa guerra fue terrible para el Perú. Terminó la guerra con el Tratado de Ancón, eso ya lo hemos explicado, y llegó un nuevo periodo, ¿no? Conocido como la reconstrucción nacional, ¿no? Donde la política peruana trata de reconstruir un poco el aparato económico y dar un poco de estabilidad política al país. Después de esa funesta guerra, ¿de acuerdo? El presidente que más destaca en ese momento es el presidente Nicolás de Piérola, que a pesar de que había sido un traidor, porque y ya les comenté esa anécdota, cuando Andrés Sabino Cáceres está combatiendo en la campaña de La Breña, le dice a al presidente en ese momento, que era Nicolás de Piérola, que lo apoye o que le dé permiso para ir a combatir con los chilenos que están en Lima, ¿no? Que estaban en ese momento celebrando, estaban bebiendo. ¿Y qué le dice Piérola? No. ¿Y por qué? Porque Piérola era el rival, bueno, porque Cáceres era el rival político de Piérola. Es decir, solamente por cuestiones políticas no apoyaron pues una acción que iba a favorecer al país, ¿no? Ahí se veía, con ese ejemplo, uno puede ver claramente que el Perú pues no se encontraba unido, se encontraba pues en una fuerte crisis. Luego, cuando termina la guerra, Piérola es el principal presidente de la Reconstrucción Nacional, porque él da un poco de estabilidad, busca reconstruir algunas vías de trenes, de ferrocarriles, incentiva que llegue más inversión, ¿no?
de las capitales de extranjeros. Luego también es presidente, luego, antes Sabino Cáceres, ¿no? En lo que se conoce como el tercer militarismo, ¿no? Que van a gobernar los presidentes que han participado, o los militares que han participado en la Guerra del Pacífico. Entonces, así se... Me parece que se fue un momento la señal, no sé qué pasó. Pero bueno, ya estamos acá. Espero que no vuelva a ocurrir. A ver, ya. Espera. Ya, entonces, ¿cómo estábamos? Ya. Llega el tercer militarismo después de la Guerra del Pacífico. Llega la reconstrucción nacional y se termina el siglo XIX en el Perú. ¿De acuerdo? En este momento tan funesto para el país, ¿no? En una fuerte crisis, ¿de acuerdo? Así termina el, el siglo XIX en el Perú, ¿no? Un siglo marcado en el Perú por la anarquía, por la inestabilidad, por los golpes de Estado y por la continuada búsqueda de una identidad nacional y de un progreso, que se sigue persiguiendo hasta ahora, ¿no? Valgan verdades. Pero así se determina el siglo XIX en el Perú. Surge el realismo como corriente literaria, ¿no? Con el gran Manuel González Prada. En el Perú surge un nuevo sentimiento de protesta, ¿no? Frente a la situación que se vivía. Pasa esta época, entramos al siglo XX y entramos a una nueva era, ¿no? Que está marcada por los oligarcas y para que me entiendas, por la alta sociedad. Este va a ser un momento de la alta sociedad, ¿sí? Va a llegar un momento, después, entrando al siglo XX en el Perú, con un periodo conocido como la República Aristocrática, ¿sí? Este periodo va a estar marcado o va a estar caracterizado porque los que van a tomar el poder no van a ser ni los militares como antes, ni los civiles como antes, sino van a ser los aristócratas, la gente de la alta sociedad, los oligarcas y los gamonales. ¿Qué son los oligarcas y los gamonales? Son la gente que tiene, la gente que son dueñas de haciendas y de ganado, la gente que es agroexportadora, las que son dueños de esas empresas, ¿no? Y esa gente, como tiene mucho dinero, va a pertenecer a lo que ellos conocen como los aristócratas, la alta sociedad, como se llama también, ¿no? Entonces, en este momento van a tomar el poder en el país los aristócratas, ya no ni los civiles ni los militares, como fue en el siglo XIX, sino en el siglo XX vamos a entrar en un periodo donde van a gobernar y van a tomar el poder en el país los aristócratas. Es decir, que en la historia del Perú, cada grupo social ha tenido su momento para gobernar, ¿no? Ha gobernado los militares, han gobernado los civiles, acá van a gobernar los aristócratas. A ver, ¿por qué está caracterizada la República Aristocrática? Van a ser civiles los que van a gobernar, porque son personas que no son militares. Toda persona que no es militar es un civil, ¿no? Pero ¿en qué se va a caracterizar estos civiles con los civiles que gobernaron el siglo pasado, el siglo XIX? Que estos civiles van a ser aristócratas. Repito, estos civiles que van a gobernar el país van a ser aristócratas. Van a ser personas que van a pertenecer a las 40 familias más ricas del Perú. Repito, estos civiles que son aristócratas van a gobernar el país, pertenecen o pertenecían a las 40 familias más ricas del Perú, las que eran dueñas de hectáreas de tierra, de haciendas, ¿no? Ellos van a tomar el control del país, ¿no? Ante el fracaso de los políticos y los militares en el siglo pasado, ¿no? Entonces, recibimos el siglo XX con la República Aristocrática, ¿de acuerdo? Este es un tema que es muy tocado, pues, es muy mencionado en los exámenes de admisión. Es un tema muy importante porque va a marcar el inicio del siglo XX en el Perú.
Bueno, el final, pues, del siglo XX va a estar en el poder, en el final del siglo XIX va a estar en el poder, pues, Nicolás de Piero, ¿no? Que va a ser uno de los responsables de la reconstrucción nacional, como lo hemos comentado, ¿no? Va a reconstruir muchas ciudades, va a reconstruir el aparato militar, el aparato económico, ¿no? Va a también traer una nueva forma monetaria, ¿no? Que va a ser la libra de oro, ¿no? Que luego es el sol del Perú, ¿no? Entonces va a dar un poco de estabilidad en el país, ¿no? Para tratar de acoger este siglo con una cierta mejoría y una visión de prosperidad al futuro. Luego va a llegar el otro presidente que es Eduardo López de Romaña, que va a ser el primer presidente que va a recibir, ¿no? O el presidente del Perú que va a recibir el nuevo siglo, ¿no? El siglo XX. En él destacan, pues, nuevas obras que va a hacer en el país, que ya va a empezar a ver el futuro con unos ojos más prometedores, porque el país se va a reconstruir, nuevamente va a empezar a tratar de buscar un nuevo futuro, ¿cierto? También una de sus obras más importantes de este presidente va a ser la construcción de un tranvía entre Lima y Chorrillos. Recordemos que en esa época, ya te lo comenté antes, ¿no? Lima era lo que conocemos como Lima, era solamente centro histórico y Rímac, ¿no? Y alrededor de Lima había muchos pueblos, ¿no? Como Callao, que era otra ciudad, era el puerto. Estaban otros pueblos que eran Barranco, el pueblo de Miraflores y el pueblo de Ancón, ¿no? Entonces, para reunir esos pueblos, que en esa época eran pueblos, ¿no? Porque eran un pueblo que estaba alejado, estaba fuera de Lima, ¿no? Se construyeron, pues, tranvías para conectar, ¿no? A esos lugares, ¿no? Luego llegó el presidente José Pardo y Barrera, que va a incrementar y va a tratar de invertir en el reforzamiento de la Armada peruana, sobre todo de la Armada Naval. Él va a inaugurar lo que se conoce como la Dirección Nacional, ¿no? Del Ejército, en este caso de la Marina, ¿no? Que hasta ahora va a continuar, que se encarga pues de dirigir las acciones políticas, legales y administrativas de, de la Marina de Guerra del Perú. Luego va a llegar un presidente, un personaje que va a ser muy importante para la historia del siglo XX en el Perú, ¿de acuerdo? Augusto Bernardino Leguía, que va a ser uno de los presidentes que va a marcar la historia del Perú para siempre. En este momento va a tener su primer gobierno, que va a durar del año 1908 a 1912, ¿sí? Este personaje luego va a ser presidente en la década de los 20, del año 1920, año 1919 al año 1930, es decir, toda la década de los 20 va a gobernar Leguía, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Acá hace su aparición, ¿de acuerdo? En la política peruana. Una de sus principales obras es pues la construcción de el remozamiento de nuevas ciudades, ¿no? De nuevos barrios, y también la construcción y la inauguración, ¿no? De el Conservatorio Nacional de Música, que está ahora en Lima, que yo tengo entendido que ahora se conoce como la Universidad de la Música, ¿no? Que la fundó pues Leguía, ¿no? Ahora, ustedes habrán notado que ahora ya coloco a fotografías de los presidentes. El siglo pasado solamente habían pinturas, ¿no? La fotografía en el Perú llega a finales del siglo XIX, ¿no? Hay que recordar que en este momento en el mundo se está dando lo que es la segunda revolución industrial. Hay nuevos inventos como el teléfono, como la... Otra vez se fue la señal, pero ya estamos ya. Ya vamos a terminar también. Le decía, ¿no? Que a finales del siglo XIX ya encontramos nuevos inventos, ¿no? Como la fotografía, como la radio, como el telégrafo, como el teléfono, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX ya encontramos fotos de las ciudades, de los personajes, ¿no? Ya tenemos fotos de Grau, fotos de Bolognesi y fotos de Cáceres, se los mostré la semana pasada. Ahora tenemos fotos acá, ¿no? De Pierola,
No existen fotos de Ramón Castilla ni de Tupac Amaru, que son mucho más antiguos, porque en ese momento no existían las fotos, ¿no? Ahora aquí ya tenemos fotos de cómo fueron realmente estos personajes, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo cuando gobernaba Leguía? Eh, Estados Unidos empieza a crecer de una manera descomunal. Eh, en este año se dan, pues, las famosas, se inauguran las Olimpiadas modernas, ¿no? Las primeras Olimpiadas se dan en Europa. Y en el año 1912 ocurre un evento muy trágico para el mundo, ¿no? Se hunde este barco, el Titanic, ¿no? En este año, en el año 1912. Esto pasaba en el mundo, más o menos, cuando está en el gobierno Augusto B. Leguía. Pero ¿qué pasa después? En ese mismo año asume otro presidente, Guillermo Billinghurst, el presidente con el apellido más extraño de la historia del Perú, ¿no? Guillermo Billinghurst, que es un presidente que le va a dar la contra un poco a los demás presidentes, porque los demás presidentes son gente aristocrática, que tiene mucho poder e influencia en la sociedad peruana, tiene mucho dinero, pero Billinghurst, a pesar de que pertenece a la aristocracia, él va a ser un presidente popular, él va a apoyar al pueblo, ¿sí? Él va a dar muchas medidas y muchas reformas, va a reconocer muchos sindicatos de los trabajadores, va a dar la ley de las 8 horas laborales, pero para algunos trabajadores en las fábricas del Callao, ¿no? Ahí se va a comenzar con la nueva ley de las 8 horas. Entonces, como Billinghurst es un presidente que es muy dadivoso y que es muy populista, la gente lo va a admirar y lo va a seguir. Y daba muchas medidas que apoyaban al pueblo y no apoyaban, pues, a la cúpula de los aristócratas, ¿no? Que estaban en el gobierno. Entonces se va a ganar muchos enemigos, Billinghurst, ¿de acuerdo? Y este presidente va a tener un apodo muy interesante. El pueblo lo va a llamar como el pan grande. ¿Por qué? Porque cuando competían en las elecciones, su logotipo no era un pan, sino su emblema era, conmigo vas a comer un pan mucho más grande. Y el pan que tú vas a comer va a ser el pan del pueblo y te vamos a regalar, vas a tener una mejor calidad de vida y todo eso. Entonces la gente lo conocía como el pan grande a Billinghurst, ¿no? Otra importante que hace él es que le da mucho interés a la Amazonía peruana, y funda puertos en la Amazonía peruana, puertos fluviales, ¿no? Y crea el departamento, gracias a ello, el departamento de Madre de Dios, ¿no? Pero se ganan muchos enemigos, sobre todo de estos acá, de la aristocracia, ¿no? Porque esta gente va a decir, como Billinghurst va a estar apoyando al pueblo y va a estar haciendo estas medidas que no nos convienen a nosotros, que les conviene a las masas. Entonces le hacen un golpe de Estado al pobre Billinghurst, ¿no? A uno de los mejores presidentes del Perú, tal vez, le hacen un golpe de Estado, ¿no? Aunque su defecto de Billinghurst es que ya era demasiado populista, ya le gustaba el show, ¿no? Regalar cosas y todo eso. No en la medida que conocemos en los políticos actuales, ¿no? Ahora sí, todos los políticos actuales son recontra populistas, ¿no? Pero en esa época era algo visto como algo nuevo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Billinghurst? Por sus actitudes y por sus medidas, la aristocracia va a apoyar a un general para que le haga un golpe de Estado. ¿Cuál va a ser ese general? Oscar R. Benavides, ¿de acuerdo? Oscar Benavides va a estar apoyado por la aristocracia y va a hacer un golpe de Estado contra Billinghurst. Hay un detalle con Oscar Benavides. Es uno de los presidentes, no mejores, sino tiene un dato curioso. El presidente Benavides es presidente 2 veces en el Perú, ¿de acuerdo? Tiene 2 gobiernos. Pero hay un dato curioso. Cuando llega en su primer gobierno, llega en el año 1914. Ese mismo año inicia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego, en su segundo gobierno, llega también al poder en el año 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que este presidente llega cuando inician las 2 guerras mundiales. Creo que ningún presidente en la historia del mundo en ese momento tiene ese récord, ¿no? De tan mala suerte. Llega y hay una guerra mundial, ¿no? Increíble. Una de las obras más importantes de Oscar R. Benavides es fundar nuevos barrios obreros, ¿no?
En las primeras décadas del siglo XX ya hay una clase importante, hay una masa importante de obreros y de trabajadores. Son los años donde en América empiezan a introducirse ideas del socialismo y del comunismo y de los sindicatos. Entonces, estos obreros cada vez más van a demandar más apoyo, más ayuda, más obras, ¿no? Entonces, este presidente va a construir nuevos barrios obreros, como el RIMAC, como el Agustino y como la Victoria, ¿no? Estos barrios se van a inaugurar en el gobierno de Oscar R. Benavides, es decir, que la ciudad empieza a crecer, ¿no? Por eso que tradicionalmente estos barrios, que ahora son distritos, ¿no? Como la Victoria, como el RIMAC, como el Agustino, van a ser barrios populares, ¿no? Donde la gente que está ahí no son de clase alta ni de clase súper alta, ¿no? O mejor dicho, no son de una élite aristocrática, sino son barrios hechos para los trabajadores, ¿no? Luego vuelve al poder José Pardo Barrera, ¿no? En su gobierno ya un poco más mayor, como lo vemos aquí en esta fotografía. Un detalle importante que se da en su gobierno es que él reconoce ya para todos los trabajadores del país la ley de las 8 horas, ¿no? En el Perú se da esta ley que ya se venía demandando pues por muchos años, ¿no? En muchos países del mundo, ¿no? Sobre todo en los países que estaban, donde crecían los sindicatos, ¿no? Uno de los países en Sudamérica que más sindicatos generó y que más luchas tuvo por esto fue Argentina. Hasta el día de hoy, en Argentina los sindicatos son los más fuertes de Sudamérica, ¿no? Allá se hacen de respetar demasiado, ya al extremo los trabajadores. Eso también tiene sus consecuencias negativas, porque muchas empresas ya deciden pues abandonar a Argentina, ¿no? Pero las luchas que hicieron en Argentina son importantísimas, ¿no? Los estudiantes, los universitarios, los trabajadores han luchado tanto en Argentina que todos sus derechos que tienen hasta el día de hoy es gracias a esa lucha, ¿no? En el caso de acá del Perú, con el presidente Pardo se da la ley de las 8 horas. Otro evento importante que se da en ese momento es que se construye el primer automóvil en el Perú. O mejor dicho, llega el primer automóvil y aquí se ensambla, ¿no? Y se construye la primera carretera en el país, ¿no? Ya estamos a una época ya de modernidad, ¿no? A veces acá en el Perú se confunde la modernidad con la prosperidad. Acá a veces creemos que una carretera, que un puente o internet o la telefonía es sinónimo de desarrollo. Entonces acá en el Perú creemos que si en tu barrio ya hay no sé, un restaurante muy famoso o hay más internet, ya uno cree que ya está desarrollado y eso no es el desarrollo. El desarrollo es tener igualdad de oportunidades. El desarrollo es que un niño que nace en lo más alejado de un pueblo, en el Perú, en Huancavelica, en Apurímac, en donde sea, tenga las mismas facilidades, las mismas oportunidades que un niño que nace aquí, en el barrio más acomodado de Lima. Ese es el verdadero desarrollo. O tú, por ejemplo, has visto que en Estados Unidos se discriminen entre oportunidades. En Estados Unidos, el que nace en Nueva York tiene las mismas oportunidades que el que nace en Montana, en Oregon, en el campo, porque ahí tienen sus universidades, sus colegios, sus hospitales, ¿verdad? Y así es en cualquier país desarrollado. Acá en el Perú no pasa eso. Acá en el Perú un niño que nace en una región a veces tiene menos facilidades que un niño que nace en una gran ciudad, ¿no? El desarrollo es eso, que todos los que nazcan en cualquier parte del país tengan más oportunidades de desarrollo, tengan una buena salud, una buena educación y muchas facilidades para trabajar y para desenvolverse y para crecer como persona y profesionalmente. Ese es un país desarrollado. ¿Lo somos actualmente? No, estamos en camino de eso. En Sudamérica ningún país puede decir que es totalmente desarrollado. Chile hace unos años se asumía como país desarrollado, porque en Chile no había extrema pobreza, había muy buena educación, tenía muy buenas universidades, pero la gente un poco estalló por problemas que no es el momento ahora de analizarlos, ¿no? Pero bueno.
Listo. Una de las últimas características para cerrar ese tema del día de hoy. ¿Cuál era la principal actividad económica que se daba en este momento? La agroexportación. En el siglo XIX la principal actividad económica era el guano y el salitre, ¿no? En el siglo XX ya esos recursos ya no existían, se habían gastado y ya no eran requeridos por el mercado. En el siglo XX hay otro tipo de recursos como el petróleo para producir estos nuevos, para hacer andar estos nuevos automóviles, como el caucho para producir las llantas para los autos. Y acá en el Perú se producen muchos otros recursos, ¿no? Como el cobre, como la lana para fabricar ropa, como el algodón. Estos recursos del Perú van a ser muy requeridos en los inicios del siglo XX en Europa. ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento Europa entra a lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces Europa necesita fabricar de una manera inconmensurable, pues, uniformes, armamento, ¿verdad? Entonces ahí el Perú va a ser uno de los países que más va a exportar materias primas a Europa. ¿De acuerdo? Entonces la principal actividad económica en este momento es la agroexportación. ¿De acuerdo? Productos como la lana, como el algodón, los recursos también de la selva como el caucho, ¿no? El petróleo también en el norte, ¿no? Y bueno, dicho esto, no sé si hay preguntas. Es hora de que hagan sus preguntas. Nos quedan 10 minutos. Es momento de que hagan sus aportes, chicos. No veo nada acá. Ya. A ver, ¿alguna pregunta? Uy, se movió. Ya. Nada, chicos. Algo, nada. Ya, pues no, como les decía, las 40 familias más poderosas del Perú fueron las que tenían influencia en la política en este momento. Solamente podías gobernar el Perú si te apellidabas Romaña, si te apellidabas Candamo, los famosos Miro Quesada, los Berkemeyer, ¿no? Esa gente que hasta ahora tiene un poco de influencia, ¿no? En el Perú, ¿no? Pero ya esas familias han perdido un poco ya de influencia, ¿no? Profe, y si eras esto cercano, el familiar de que tenía ese apellido, ¿podías gobernar o no? Tenías más chances, ¿no? Por ejemplo, como los partidos estaban captados, o sea, los únicos partidos que estaban en competencia en el país en ese momento eran partidos fundados por los aristócratas, por las 40 familias. Entonces, si tu partido lo ha fundado, no sé, Candamo o Romaña, en ese momento lo fundó el presidente Nicolás de Piérola, tienes más chances de entrar a ese partido y por lo tanto más chances de gobernar. Por ejemplo, actualmente eso pasa un poco en el país, ¿no? Por ejemplo, el partido de Fujimori. ¿Quién tiene más chances de entrar a ese partido? La familia de los Fujimori. En ese partido, hasta hace poco, estaba Kenji Fujimori, estaba su hermano Hiro, y ahora está Keiko. O sea, por su familia. Cosa que no debe pasar, pero pasa. Igual pasaba en esa época. Pero era un poco más extendido esto, ¿no? Si tu partido lo está formando de aristócratas y todos los que están ahí, la cúpula que está ahí son aristócratas, solamente ellos van a gobernar. Si tú eres un campesino que trabaja la tierra y quieres pertenecer a ese partido político, se van a reír de ti en ese momento. Entonces, eso no era una verdadera democracia, no era una verdadera representación. Hay que entender eso, ¿no? La verdadera democracia es un partido político fundado por la gente común y corriente, ¿no? Que tiene una visión del futuro, ¿no? En base a los intereses de la mayoría,
no en base de lo que me interesa a mi empresa. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, Cristian, ¿no? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Eso está mal, ¿no? Hacer partidos solamente para tu gente, para tu familia, es algo terrible, ¿no? Actualmente hay un partido que se llama el partido Podemos Perú, ¿no? Que actualmente su líder está con la orden de, creo que es orden de detención, que parece, no lo puedo decir porque no tengo la certeza, pero parece que su partido tiene muchas irregularidades, ¿no? Pero no se deben formar partidos para eso, ¿no? Los partidos deben ser nacidos de un grupo para algo, ¿no? Para una búsqueda en común. En ese momento en el Perú, no, era gente que tenía plata, que tenía muchas haciendas, tenía ganado en el Perú, y dijo, ¿y si nos metemos a la política? Y se metieron a la política y gobernaron pues por años, ¿no? Eso no significó una verdadera pues democracia, ni una verdadera representación, ¿no? Así que con ustedes, de acá a unos pocos años, vayan a votar y se encuentren con estos partidos, esperemos que ustedes tengan la capacidad para diferenciar cuál es un partido que solamente está por sus intereses, por sus empresas o por sus empresas, o un partido que realmente es una propuesta, es una idea nacida de un grupo de la sociedad para aportar al país. Hay pocos como esos, poquísimos, casi no hay, pero de repente pueden encontrar eh, algunos, ¿no? Y a partir de eso ya tú tienes que decidir, ¿no? Esperemos que la democracia en el Perú se consolide en un futuro y sea algo muy, muy fuerte, ¿no? Esperemos, ¿no? Todo depende de nosotros. Profe, ¿y si era un famoso con plata igual esto y venía aquí, podía gobernar o no? Tiene que pertenecer, ¿cómo? ¿Ahora o en ese momento? No, Por eso, ¿cuándo? ¿Ahora me estás hablando o en ese momento? O en ese momento, profe. Ah, ya. Si estabas dentro de las 40 familias más ricas del Perú, sí. Porque los partidos, como el partido republicano y constitucionalista, eran partidos llenos pues de esta gente, acá como vemos en la foto, ¿no? Gente de alcurnia, ¿no? Como le llaman, gente que tiene esas cercanías, ¿no? Imagínate que en todo el país habían 40 familias que eran las más pudientes. Ellas estaban en la política. Y bueno, entre ellas se elegían, entre ellas pues gobernaban. Y gobernaban pues para su beneficio, ¿no? Mientras tanto en el Perú había mucha pobreza, no habían facilidades, ¿no? Para nada, ¿no? Apoyaban con lo que podían, pero no había un plan importante, grande para transformar el Perú, ¿no? O para hacerlo progresar o para hacerlo, no sé, ¿no? No existía esas medidas eh, sociales en esa época. Si el único que llegó que le interesaba un poco las masas era bilingües, y al toque nomás lo sacaron con un golpe de Estado, imagínate, ¿no? Una persona que tiene mucho dinero y que va a gobernar aquí, es Leguía, pero su protagonismo va a ser en su segundo gobierno, que se va a quedar 11 años en el poder. Se llama el oncenio de Leguía, eso lo vamos a ver ya la próxima clase. Que al final va a ser un dictador, ¿no? Se le compara mucho a Fujimori con Leguía. Cuando veamos a Leguía ya lo vamos a ver. Pero esto fue así, ¿no? Como siempre les digo, ¿no? El futuro para mí es muy prometedor en el Perú. ¿Por qué? Porque en general los que construyen un país son las futuras generaciones, son los más jóvenes. Uno puede ver en la calle, sale y te quitas todo el optimismo que tienes, ¿no? Hay gente infraccionando, hay gente que no hace caso a las leyes, gente incumpliendo. Pero en su mayoría son mucha gente que no ha tenido pues, acceso a una buena educación, es gente que ya tiene una cultura y una educación hecha. En cambio, las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Ustedes ya tienen otra mentalidad muy distinta a la que tenían sus padres y sus abuelos. Eso es un rasgo importante para que después mejore el Perú, ¿no?
No les hablo de revolución, de que hay que ir a tirar piedras, hay que tomar el poder, no. Siendo un buen ciudadano, se hace bastante por el país. No recuerdo quién dijo, qué escritor o qué historiador dijo, pero una vez le preguntaron a un personaje muy importante, ¿al Perú le hace falta una revolución? ¿Usted cree? ¿No? Le preguntaron. Y este personaje dijo, en el Perú, un gobierno honesto ya sería una revolución. O sea que en el Perú un pequeño cambio a bien ya sería un gran cambio. Entonces, como te decía, yo soy optimista con el futuro del Perú porque yo conozco, como soy maestro, conozco a las nuevas generaciones. Por mucho tiempo yo estoy conociendo a las futuras generaciones, no solamente ustedes, sino a muchas otras eh, estudiantes y gente del colegio y de las academias que tienen una mentalidad muy distinta a la de mis padres y a la de mis abuelos y a la de nuestros abuelos, ¿no? Eso me da mucho optimismo, porque yo conozco a las futuras generaciones. Entonces, ahí lo dejo como mensaje, ¿no? Que lo que construyen un país no son estos, no son la aristocracia, no son los empresarios, no son los políticos que quieren solamente su interés. Lo que construyen un país es la sociedad. Ellos son los que construyen el país. Con que tú seas un buen ciudadano, haces mucho por tu país. ¿De acuerdo? Nos queda un minuto. ¿Otra pregunta más? O ahí la dejamos. Ya, chicos, entonces, eso sería todo. Nos vemos para Historia Universal y... ¿Algo se iba a decir? No. Ya, nos vemos para Historia Universal. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre cualquier tema de Historia Universal, la hacen la próxima clase, no hay problema, ¿sí? Y siempre se les escucha las preguntas, sean pasadas, sean de hace mucho tiempo, no importa, ¿sí? Cualquier duda es buena para resolverla, ¿sí? Bueno, entonces chicos, ya no hay más tiempo, conmigo sería hasta el día miércoles, cuídense bastante y nos vemos la próxima, no, el día miércoles, siempre se